cómo sufre el desarraigo el mexicano cuando tiene que salir de su tierra. Cristian Martinoli, por ejemplo, leyó el libro y me hizo sugerencias, me hizo correcciones. Soy Luciano Bernique, soy escritor, periodista. Tengo publicados más de 20 libros sobre fútbol o deportes en general, traducidos a más de 8 idiomas y se venden en unos 40, 50 países. Hola, soy Antonio Rosique. México y las Copas del Mundo. La selección y la leyenda del Mundial de Fútbol. Se trata de una fascinante historia que comenzó un día de junio de 1930, cuando nuestro equipo zarpó de Veracruz en un barco rumbo a La Habana, de ahí a Nueva York, de Nueva York a Montevideo. Toda una odisea para ser parte del Mundial de Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo de la historia. ¿Qué comían esos futbolistas? ¿Qué hacían durante los larguísimos viajes? ¿Qué imprevistos han enfrentado a lo largo de 16 participaciones? Detalles, anécdotas, curiosidades, un verdadero tesoro narrativo es lo que ha compilado Luciano Bernique, un prolífico escritor argentino que se ha especializado en la historia de los mundiales. Así que quédate con nosotros. Hoy en Vidas Apasionantes, historias insólitas de la selección mexicana. Sí, es un viaje a lo largo de 90 años de pasión, de una selección que ha tenido que hacer un esfuerzo realmente muy importante para insertarse en el mundo del fútbol, aislada geográficamente, condenada a ser, sobre todo en las primeras décadas de su participación en Juegos Olímpicos y Mundiales, condenada, decía, a tener que sobrellevar largos viajes a través del mar, en buques, durante varias semanas y a lo mejor para jugar un solo partido, siempre de manera amateur, muchas veces con los jugadores pagando de su propio bolsillo su pasaje. La verdad que es muy interesante analizar toda esa historia y compararla de alguna manera con la realidad que tenemos hoy, ¿no? Cómo ha cambiado todo, desde las comunicaciones, la vestimenta, la alimentación. Hoy el jugador mexicano tiene un protagonismo, diría, global, porque ya participa, hay representantes en varias ligas en Europa, con lo cual ha evolucionado bastante y supongo yo que este avance no se va a detener ahí, al contrario, todavía creo yo se va a acelerar un poco más. Me llamó mucho la atención que para el Mundial de Italia 1934 México tuvo que jugar la eliminatoria con Estados Unidos en Roma. Realmente es muy llamativo, no se ponían de acuerdo sobre dónde jugar el partido definitorio y aceptaron hacerlo en Roma. Entonces México viajó hasta la capital italiana junto con la selección de Estados Unidos, viajaron en el mismo barco para jugar solo un partido y tuvieron como 3 semanas de ida y 3 semanas de vuelta. Era un sacrificio impresionante, la verdad que llama mucho la atención. Nacho Treyes, seleccionador único del fútbol nacional, prepara al equipo olímpico mexicano que peleará con los Estados Unidos, Surinam y Panamá. A mí me gusta mucho Nacho Treyes, me parece un personaje, es como, podría decir que es el Bilardo de México, si se quiere. José Ignacio Treyes, por ejemplo, Nacho Treyes era un técnico muy particular, que llegó, por ejemplo, a disfrazarse de fotógrafo, pidiéndole prestada una cámara a un reportero para poder acercarse al campo de juego y dar indicaciones. Bueno, me llamó mucho la atención un técnico español que se llamaba José Serralonga, que fue el técnico de la selección que participó del Mundial de Uruguay. Era un español con un carácter un poquito particular, por 2 aspectos, por 2 motivos. Incentivaba a los futbolistas con cánticos y cuestiones muy nacionalistas, ¿no? Los preparaba para ir a la guerra, no para un partido de fútbol. Los hacía cantar el himno. Y era un personaje bastante particular. En esa época no había muchos hoteles en Montevideo y el plantel mexicano fue alojado en un colegio de curas.
en el cual había también un gran patio donde se podían entrenar los futbolistas. Pero al mismo tiempo se dictaba clases. Entonces los curas terminaron echando a los mexicanos porque el técnico era de insultar mucho. Y resulta que los chicos que estudiaban en el colegio, en lugar de repetir las enseñanzas de la lección, repetían las palabrotas del técnico español, bueno, el técnico de México, español de México. Paramos y hacemos la ola cuando anotan un gol. La ola, la ola, la ola, la ola. Hugo Sánchez es un personaje muy particular, tiene una anécdota fantástica. Antes del Mundial 86, él graba unos comerciales para la empresa de refrescos Coca-Cola. En uno de ellos él patea un penal y lo convierte. Y resulta que en el Mundial hay un penal para México ante Paraguay, lo patea, pero se lo ataja el arquero Fernández, el Gato Fernández, guaraní, y termina empatado el partido. Me encantó encontrar esa historia en la que la realidad y la ficción tuvieron un final totalmente diferente. También hay un recién nacido vivo que en este momento se inicia la labor de rescate. Por supuesto, y está tratado en el libro, claro que sí. Hay un país que se puso de pie para reconstituir todo lo que había destruido el terremoto menos de un año antes del inicio de la Copa. Por gracia divina o no sé por qué, ningún estadio fue afectado por el terremoto, por el sismo. O sea, ninguno. Como que Dios no quiso que el fútbol dejara de jugarse en México. Y acá va a encontrar de todo. Muchas cuestiones deportivas, pero también culturales, educativas, historias para reír, historias para emocionarse. Vivir un mundial de fútbol es como sacarse el premio gordo de la lotería, dijo Tomás Balcázar, quien le anotó un gol a Francia jugando con la selección mexicana en el Mundial de Suiza 54. 3 décadas después, su yerno, Javier El Chícharo Hernández, fue parte del equipo que disputó México 86. Y en 2010 y 2014, su nieto, Javier El Chicharito Hernández, desbordó a México con sus goles en Copas del Mundo. 3 generaciones mundialistas y una fabulosa historia impulsada por sueños de fútbol. Esas son la clase de relatos que colecciona Luciano Bernique, un arqueólogo de emociones que se pasó años investigando a nuestro equipo y hoy publica historias insólitas de la selección mexicana. ¡Oro para México! Oribe Peralta y los mexicanos levantan los brazos. Ahí está Luis Fernando, ahí está la bandera. México con dramatismo, con el empate de Brasil en la compensación, termina consiguiendo el oro, la historia. La selección de México no ha conseguido, salvo la medalla de oro en Londres 2012, que para algunos hinchas, por no decirlo de otra manera, es un torneo a lo mejor de segundo nivel, nunca ha conseguido despegar en la Copa del Mundo, que es donde realmente las selecciones suman sus estrellas, su prestigio, ¿no? Y ahí me parece que a México le falta. Ha participado mucho de la Copa del Mundo y eso es importante. Bueno, era líder en su región, durante muchos años fue el equipo que se clasificaba siempre por la Confederación de Centro y Norteamérica. Quizá todavía no hay tantos futbolistas que hayan cruzado el charco, como decimos, jugando en Europa y se quedan mucho en sus ligas. Hay muchos futbolistas que se quedan en sus ligas, en la liga mexicana. Entonces eso a lo mejor no les permite crecer. Y me parece que por ahí puede ser que puede pasar un poco la cuestión que sea más cultural, ¿no? Que futbolística necesariamente. Porque jugadores hay, muchos y muy buenos. Le falta, me parece, que mucho roce internacional a México. Y hoy las condiciones con los viajes en avión y demás, me parece que le dan las cuestiones servidas en bandeja. Se mueve, fácil, sale, penalti, penalti, penalti. Y el grito es de México, viene Benjamín, atrás Goycochea, de pierna izquierda Benjamín, el disparo de Benjamín, 1-1, lo tiró de maravilla. El ingreso de México, por ejemplo, en la Copa América
le dio un despegue porque llegó a finales, le ganó a equipos importantes de Sudamérica, entonces eso sirvió muchísimo. Pero no se tendrían que quedar solamente con eso y tratar de avanzar mucho más, en foguearse con otros equipos, competir más con Inglaterra, más con Alemania, con Holanda. Me parece que por ahí podría sacarse muchas ventajas, ¿no? Aprovecharse mucho eso. Yo creo que las razones geográficas jugaron en contra de México a lo largo de la historia y todavía hay como arrastra una pesada carga. Argentina tuvo la suerte de tener a nada, porque hay que cruzar el Río de la Plata, Montevideo, y a un poquito más Río de Janeiro, que era en ese momento, cuando empezaron a competir en fútbol, era la capital de Brasil. Entonces era fácil para la región organizar las primeras Copas América, por ejemplo, muchos partidos amistosos, selecciones argentinas que viajaban a San Pablo, que queda relativamente cerca, ¿no? Iban en tren, pero bueno, quedaba relativamente cerca. En 1 o 2 días ya estaban allá, jugaban en San Pablo, después iban a Río de Janeiro, después a lo mejor volvían vía Montevideo por mar y seguían participando. A México le costaba muchísimo. ¿Cuántos miles de kilómetros hay que viajar para, por ejemplo, jugar contra el país limítrofe más cercano, que es Estados Unidos? Y además Estados Unidos, que no tiene una tradición futbolera. Entonces México durante muchos años vivió un aislamiento en una región donde los más fuertes eran a lo mejor Estados Unidos y Canadá, o algunos países caribeños, y no tenía de quién aprender realmente. Ahí yo creo que eso jugó en contra de México, pero poco a poco eso tiene que empezar a desaparecer. Dice Cristian Martinoli en el prólogo de este libro que Historias Insólitas de la Selección Mexicana es una cronología dinámica que con sencillez nos transporta a un anecdotario imperdible, sí, digno de colección. Una bocanada refrescante que remueve la memoria de los recalcitrantes fanáticos de la Selección Mexicana. Sí, porque aunque al equipo nacional no le sobran triunfos ni trofeos, su historia está llena de hitos, leyendas, cuentos y ocurrencias. Luciano Bernique ha consumado un libro imprescindible que trascenderá generaciones de aficionados y en esa búsqueda se ha encargado de labrarse también una vida apasionante. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Un viaje que mira no solamente el aspecto deportivo, sino también las cuestiones culturales, cómo sufre el desarraigo del mexicano cuando tiene que salir de su tierra y no consigue la comida que le preparaba su mamá o le preparaba su abuela, que no se, como nos pasa a cualquiera de nosotros, que no es fácil adaptarse a otras costumbres gastronómicas, a otros horarios, a otros climas.